Bienvenidos a nuestro segundo módulo de este diplomado de seguridad del paciente. Vamos a ver el componente ético-legal de la seguridad del paciente. Se integra por dos unidades. La primera, ética y seguridad del paciente, y la segunda, aspectos éticos y legales de la seguridad del paciente. El deber de respetar los valores o principios es el que marca el sentido de la acción. En el ámbito de la bioética es la orientación principialista la más utilizada. En los principios de la bioética, tal y como fueron alumbrados primero por el informe Belmont en 1978 e inmediatamente después por el famoso texto de Beauchamp y Children, donde están los principios de la bioética. En estos encontramos, y son los más utilizados, los siguientes: el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. El principio de no maleficencia lo que nos quiere decir es evitar el daño a los pacientes, evitando realizarles actos clínicos contraindicados o técnicamente mal hechos. También implica aplicar directrices y procedimientos prácticos para evitar daños. Por ejemplo, esterilizar materiales, lavarse las manos correctamente. El principio de beneficencia procura maximizar el bien de los pacientes. Es la obligación moral de prevenir el daño. La beneficencia se ve amenazada cuando no reportamos los incidentes que ocurren, ya que esto impide que otros profesionales tengan acceso a esta información y no cometan el mismo error. El principio de autonomía parte de la presunción de que los pacientes son capaces de gobernar su propia vida, lo que obliga a respetar sus decisiones respecto a lo que deba hacerse en su cuerpo, sano o enfermo. Entre los ejemplos incluimos el consentimiento informado y el rechazo a ciertos tratamientos. El principio de justicia lo que nos dice es que se debe procurar repartir equitativamente los beneficios y las cargas, asegurando su uso eficiente y equitativo de los recursos. Todo paciente tiene derecho a cuidados justos, equitativos y adecuados. Un ejemplo de justicia mencionado por King es aplicación de los estándares de práctica de enfermería a todos los pacientes sin discriminación alguna. Minimizar los incidentes es proporcionar seguridad al paciente y actuar de una manera justa. De estos cuatro principios, el principio de no maleficencia es el que habitualmente se utiliza para fundamentar éticamente los programas de seguridad de los pacientes. De hecho, la Alianza Mundial de la Organización Mundial de la Salud ha escogido como lema precisamente la frase: ante todo, no hacer daño, la versión moderna de la tradicional expresión latina primum non nocere, con la que desde el siglo XIX se identifica a este principio de no maleficencia. Los fundamentos para una ética de la seguridad, encontramos que hay tres. Primero, el fundamento teleológico, es decir, desear el mayor bien para nuestros pacientes. Segundo, fundamento deontológico, en el sentido de seguir unos principios y valores. Y tercero, el fundamento basado en la ética de la responsabilidad. Los fundamentos para una ética de la seguridad son tres. El primero es el fundamento teleológico, es decir, desear el mayor bien para el paciente. El segundo, el fundamento deontológico, en el sentido de seguir unos principios y valores. Y el tercero, el fundamento basado en la ética de la responsabilidad. Los fundamentos para una ética de la seguridad, según Simon Lordan, el principio hipocrático de primum non nocere articula la ética de la seguridad clínica. El principio de justicia, por cuanto el error y la falta de seguridad obligan a invertir recursos extra con un alto costo de oportunidad. Una vez producido el error,
cobran protagonismo los principios de autonomía y beneficencia. El paciente tiene derecho, por una parte, a saber qué ha pasado y por otra, a reclamar apoyo, ayuda y reparación del daño causado. Cádivar y colaboradores refieren que es una obligación de todo profesional informar al paciente o a la familia los eventos adversos que se presenten durante la atención a los pacientes. Si un paciente ha salido perjudicado con un evento adverso, tiene derecho a saber qué fue lo que ocurrió. Giraldo y colaboradores agregan que debe darse a conocer las causas y las posibles soluciones para el error. Las características básicas de un pedido de disculpas deberían ser la sinceridad, la claridad y la honestidad. En el momento de comunicar a nuestro paciente que hubo un evento adverso durante el proceso de atención. Siempre hay que tener en cuenta estos principios. Encontramos los elementos potenciadores de la ética de la seguridad del paciente. Uno de ellos es la educación ética. Diversos estudios con líderes de equipos de enfermería han mostrado la importancia que las instituciones deberían ofrecer educación y colaborar en la elaboración de políticas y prácticas que promuevan acciones éticas y trabajo en equipo. Por otro lado, Baxter y Saripavad nos señalan que ofrecer programas de entrenamiento para el liderazgo ético en enfermería deberían ser en forma de talleres, podrían ayudar a reducir los incidentes y a mantener la seguridad del paciente. Hay unos elementos potenciadores de la ética de la seguridad del paciente. También encontramos en ellos la habilidad de comunicación. Es esa necesidad de fomentar habilidades comunicativas y el conocimiento legal de los profesionales antes de la comunicación de los incidentes por medio de apoyos y entrenamientos. Otro elemento es la formación académica. Los currículos de grado deberían incluir contenidos y competencias necesarias para que los profesionales comprendan la seguridad del paciente, así como los deberes éticos y las obligaciones legales que integran la gestión del cuidado. Otro de los elementos potenciadores de la ética de la seguridad del paciente son los comités. La participación de los pacientes en los comités de ética institucional debería ser posible para lograr que se presente esta ética en la seguridad. Sistemas de notificación. Tan pronto ocurre un evento, este debe ser divulgado con el propósito que haya un aprendizaje institucional. Por ello, la importancia de notificar tanto los incidentes como los eventos, promoviendo así la cultura del reporte. La cultura organizacional, como un elemento potenciador de la ética de seguridad, nos habla que la organización debe ser capaz de evaluar y documentar lo que está pasando con los eventos que se presentan, para identificar así las causas que los están generando y poder intervenir con las barreras necesarias. Debe ser un aprendizaje institucional que se da con el cambio de la cultura organizacional, la vigilancia de los incidentes y la divulgación de los incidentes y eventos que se presentan. ¿Cómo pueden presentarse dilemas éticos en la seguridad del paciente? Un dilema, ¿qué quiere decir? Es estar sometido a una decisión imposible, inevitable, trágica y moralmente irresoluble. Un ejemplo de ello es el acceso a unidades de cuidado intensivo y ventilación mecánica durante la pandemia por SARS-CoV-2, para lo cual fue necesario implementar acciones improvisadas para poder atender a tantos pacientes, un recurso escaso a escala mundial que obligó a todos los sistemas a implementar acciones improvisadas en su mayoría y que en otro momento ni siquiera se hubiesen contemplado. Los invito a que visualicen el siguiente video y de acuerdo a lo observado, ¿cuáles creen que fueron los principios éticos que se violentaron durante este suceso? Por favor, darle clic al link del video. A continuación pasamos a nuestra segunda unidad del módulo 2 de nuestro diplomado de seguridad del paciente, sobre los componentes éticos y legales.
Vamos a ver aspectos legales que tienen que ver con la seguridad del paciente. En este punto hablamos sobre el consentimiento informado. La Constitución Política de Colombia, en los artículos 161, 182, 193 y 204, consagra dentro de los derechos fundamentales el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia, de cultos y de información, derechos que soportan el consentimiento informado. La Ley 23 de 1981, en su artículo 14, nos menciona que el médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata. En el artículo 15, el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados, pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectar física o psíquicamente al paciente. En el artículo 16 nos menciona la responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías producidas por efectos del tratamiento. No irá más allá del riesgo previsto. El médico advertirá al paciente sobre estos riesgos o a sus familiares o allegados. Otra norma que nos habla sobre este componente ético en la seguridad del paciente es la Resolución 4343 de 2012. La Carta de Derechos y Deberes de los Afiliados y de los Pacientes del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, en el numeral 4.2, el artículo 4, establece que todo paciente tiene el derecho y deber de ejercer sin restricciones de raza, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, una comunicación plena y clara con el personal de la salud, apropiada a sus condiciones psicológicas y culturales, que le permitan obtener toda la información necesaria respecto a la enfermedad que padece, así como a los procedimientos y tratamientos que se le vayan a practicar y el pronóstico o riesgo que éste mismo conlleva. En la resolución también nos habla sobre la norma referida, se estableció el derecho que le asiste al paciente de aceptar o rechazar procedimientos por sí mismo o en caso de inconsciencia o minoría de edad por sus familiares o representantes, dejando expresa constancia, ojalá escrita, de esta decisión. En cuanto a la jurisprudencia sobre el consentimiento informado, la sentencia C-182 de 2016, en la cual se discute la constitucionalidad del artículo 6 de la Ley 1412 de 2010, la cual a su vez nos refiere a otras sentencias sobre el tema del consentimiento informado, diciendo que el consentimiento previo e informado del paciente se requiere para todo tratamiento, aún el más elemental de todos. También nos menciona la jurisprudencia constitucional que el consentimiento informado debe satisfacer cuando menos dos características. Debe ser libre y debe ser informado. Libre en la medida que el sujeto debe decidir sobre la intervención sanitaria sin coacciones ni engaños. Debe ser informado, pues debe fundarse en un conocimiento adecuado y suficiente para que el paciente pueda comprender las implicaciones de la intervención terapéutica. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta en la componente ético y legal de la seguridad del paciente tiene que ver con la historia clínica. La resolución 1995 de 1999 nos dice que la historia clínica es el documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. La importancia de la historia clínica y seguridad del paciente tiene que ver con hacer este registro de la manera adecuada, óptima, que estos reportes estén claros y que se escriba absolutamente todos los procedimientos que se han realizado a nuestro paciente. La historia clínica debe diligenciarse entonces de una forma clara, legible, sin tachones, ni enmendaduras, ni intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y la hora en la cual se realizó,
con el nombre completo y la firma del autor de la misma. Esto tanto para las historias clínicas que hay en físico y para los registros sistematizados, que en la mayoría de casos las instituciones son con las que cuentan actualmente. En cuanto al diligenciamiento de esta historia clínica, la historia pues contribuye a proteger los intereses legales del paciente, de la institución y del equipo de salud. Es decir, el manejo adecuado de la historia clínica podrá proporcionar evidencia sobre la responsabilidad. Por lo tanto, se debe evitar escribir siglas no aceptadas universalmente, la ilegitimidad y la no claridad de las anotaciones. Es un componente legal, por lo cual debe ser escrito adecuadamente y sujeto a toda la veracidad de la atención del paciente. Los aspectos éticos y legales del diligenciamiento de la historia clínica, entonces nos hablan que la historia proporciona evidencia documental sobre la evolución, el estado de salud y el tratamiento brindado, reflejan la diligencia y profesionalismo del médico, del personal de salud tratante que ha intervenido en la atención del paciente. Se anotan también los indicios o aspectos de orden familiar, personal de desarrollo, hechos que son comprobables, evidencias que orientan y fundamentan procedimientos y diagnósticos. Además, en la historia no debe escribirse comentarios que dejen entrever errores diagnósticos o terapéuticos o juicios sobre la preparación académica de los colegas o sobre la idoneidad del personal auxiliar. Muchas gracias por la atención prestada durante estos 2 módulos sobre el diplomado de seguridad del paciente. Espero que hayan sido de su agrado, que hayan podido tener esa introducción a lo que es la seguridad del paciente, a las generalidades, a lo que significa el programa de seguridad del paciente, a los términos legales, normativos, éticos, y espero que puedan continuar con los siguientes módulos. Ánimo, muchísimas gracias.